Bienvenidos a nuestra séptima parte y final de ¿Cómo estamos tratando a Jesús? Basada en Mateo capítulo 25 del verso 31 al verso 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por supuesto que tenemos que tener cuidado de los demás, y los hermanos más pequeños de Jesús son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, son nuestros hermanos en Cristo, pero también el hermano menor o el hermano pequeño de Jesús. En nosotros es Jesús dentro de nosotros. Jesús en nosotros es hermano menor o hermano pequeño de Cristo a la diestra del Padre. Así es que no solamente tenemos que tratar bien a los demás, tenemos que tratar bien a Jesús en nosotros. Tratando bien a los demás, estamos tratando bien a Jesús en ellos, refiriéndome a los cristianos. Tratando bien a Jesús dentro de nosotros. Jesús en nosotros va a estar libre y poderoso, listo para reinar, para conquistar, para vencer cualquier obstáculo, cualquier enemistad que encuentre aquí adentro, que sale de nuestra propia naturaleza carnal. Así es que hemos estudiado cómo Jesús puede tener hambre y tener sed, cómo podemos tratarlo como forastero, o tenerlo desnudo, o tenerlo enfermo. Ahora vamos a ver cómo es que podemos tener a Jesús en la cárcel. Estamos hablando de Jesús aquí adentro. ¿Cómo podemos tenerlo encarcelado? La palabra en la cárcel significa estar bajo vigilancia, estar cautivo, aprisionado. Vigilar que no escape. ¿Y cuántas veces como cristianos creemos que podemos salirnos con la nuestra? Y empezamos a vigilar que Jesús en nosotros no escape. ¿Cómo? ¿Dejamos de orar? ¿Dejamos de leer nuestra Biblia? Porque queremos salirnos con la nuestra, queremos hacer alguna barbaridad, alguna cosa, queremos darnos alguna vacación espiritual. Eso no existe, solo nos vamos a meter en problemas. Pero de hecho hacemos de caso que no conocemos a Dios, especialmente delante de los amigos con los que estamos corriendo a hacer el mal. Hacemos de caso que no sabemos nada, que no hemos oído nada. Metemos a Jesús en la cárcel, lo aprisionamos, lo mantenemos cautivo y vigilamos que no escape. También significa restringir, encerrar, cercar, contener, retener, cerrar, gobernar, prevalecer. Cuando nosotros estamos buscando prevalecer, o que nuestra carne prevalezca por encima de
Cristo en nosotros, que nuestros deseos prevalezcan por encima de los deseos de Dios, pues esa es la definición de tenerlo en la cárcel, ¿no? Podemos tener a Jesús en la cárcel, creyendo que de esa manera vamos a mantener su palabra encerrada, pero pues su palabra no está encerrada, ¿verdad? Nosotros somos los únicos que vamos a padecer, que vamos a sufrir. Y la verdad, estamos siendo muy insensatos si estamos nosotros buscando restringir a Jesús de esta manera, solo porque se nos ocurrió hacer alguna cosa que sabemos que es ilegítima, ilícita y que no vamos a agradar a Dios. Jeremías 33. Jeremías fue un profeta que supo bastante de cárceles. Jeremías 33, verso 1. Vino la palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Jeremías estaba encarcelado. La palabra de Dios seguía fluyendo en dirección al profeta. ¿Por qué encarcelaron a Jeremías? Porque Jeremías estaba profetizando en nombre de Dios. Jeremías estaba repitiendo lo que Dios le estaba diciendo. Jeremías fue a la nación de Israel con un mensaje de arrepiéntanse y Dios los va a perdonar. Arrepiéntanse y no tienen por qué padecer más. Ya a esas alturas ya habían padecido bastante. Pero la naturaleza carnal del hombre cree saber más. Y el rey de esos días y el pueblo de Israel en esos días y los profetas de esos días, todos estaban diciendo no. Los caldeos no van a venir a destruir la ciudad. Ya se habían llevado a los israelitas a Babilonia en 2 incursiones anteriores. Pero Dios estaba diciéndoles, si no se arrepienten, van a destruir Jerusalén. Se van a llevar el templo, los muebles del templo. Van a destruirlo todo. Y todos estaban diciendo, no, no va a pasar. Los falsos profetas estaban diciendo, no, no va a pasar. Cuando uno profetiza falsamente es porque uno tiene a Jesús encarcelado. Así es que Jeremías, él estaba profetizando la verdad, entonces los israelitas lo encarcelaron. Jeremías 36, verso 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Tremendo. Muy bien. Voy a leer desde el verso 1. Aconteció que en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ahora sí el verso 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues, lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de las ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Ese es el mensaje que llevaba Jeremías, en este caso pues a través de Baruc, porque Jeremías se encontraba aprisionado en la cárcel, ¿verdad? Y cada vez que Jeremías hablaba, más duro le iba. En Jeremías 39, verso 15, aquí encontramos a Jeremías preso en el patio de la cárcel. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Y cuando Jeremías profetizaba, no solo lo metieron a la cárcel, lo metieron a una cisterna que había en el patio de la cárcel. Así es que fue tremendo. ¿Por qué queremos nosotros meter al profeta en una prisión? ¿Por qué queremos nosotros aprisionar o encarcelar la palabra? ¿Por qué queremos encarcelar a Jesús? ¿Por qué queremos ponerle un cerrojo a la palabra de Dios? Porque no queremos escucharla, porque no queremos arrepentirnos, porque insistimos en hacer nuestra propia voluntad y en creerle a nuestro propio razonamiento carnal o a otras voces que no son
la voz de Dios. Eso es lo que le pasó a Jeremías. Fue tremendo. Así es que trataron de encarcelar la palabra, pero pues la palabra se va a cumplir de todos modos, aunque nosotros no querramos dejarla operar libremente en nuestra vida. En el caso de Jeremías, Dios siguió hablando, él siguió escribiendo, aunque estaba encarcelado. Y miren, a Jesús lo podemos tener encarcelado todo lo que querramos aquí adentro, pero tarde o temprano la palabra nos va a juzgar. Tarde o temprano vamos a enfrentarnos delante del Señor, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que hemos dicho y hecho. En Jeremías capítulo 20, verso 9, vamos a encontrar esta palabra cárcel o encarcelado, pero van a ver cómo. Vamos a ver, leamos desde el verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra metido es muy interesante porque es la misma palabra para encarcelado, restringido, encerrado, aprisionado. El mismo Jeremías, cuando vio que cada vez que abría la boca le iba bastante mal, él dijo, yo ya no voy a hablar más en nombre de Dios. Cada vez que hablo me va re mal. Entonces él trató de aprisionar, trató de encarcelar la palabra, trató de ponerle un cerrojo a la palabra, trató de contener este fuego ardiente que tenía metido. La palabra metido es aprisionado, encarcelado en sus huesos. Trató de relegar a un rincón este fuego y dijo, traten, no lo van a lograr. No lo logro, traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuánto tiempo vamos a tener a Jesús encarcelado? Nosotros somos los únicos que estamos sufriendo pérdida, manteniendo a Jesús encarcelado, no dejándolo operar, no dejándolo trabajar. No le pongamos un cerrojo a la palabra que ya conocemos. No seamos insensatos, no seamos duros de corazón. Dios nos está hablando. Él quiere obrar en nosotros, Él quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Pero necesitamos dejar que Jesús obre en nuestra vida y que nos lleve al arrepentimiento sincero. Jeremías terminó diciéndole al rey, oigan, estas palabras conmueven. Jeremías 37, verso 15, dice, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Y luego en el verso 18, dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? Ahora solo pensemos nosotros, ¿en qué ha pecado Cristo contra nosotros para que lo tengamos aprisionado y no lo dejemos salir, no lo dejemos obrar, no lo dejemos trabajar en nuestra vida? ¿Qué mal nos ha hecho Dios para que lo tratemos así? Y no estoy hablando de Dios sentado en el trono, en los cielos. Estoy hablando de Cristo que está aquí adentro, Cuando siendo salvos o habiendo experimentado la salvación, vivimos como impíos, tenemos a Jesús hambriento, sediento, como forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel. Queda muy poco tiempo para enmendar esta situación. Despertemos y dejemos que Cristo en nosotros sea quien Él quiere ser. En el libro de los Hechos, capítulo 22, nos encontramos nosotros con Saulo de Tarso. ¿Y saben qué estaba tratando de hacer?
Él estaba huyendo en contra de una realidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús se lo encontró cuando iba camino a Damasco con órdenes y permiso para exterminar a los cristianos? Jesús le dijo: oye, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Obviamente la verdad ya lo estaba aguijoneando. Ya a Saulo lo estaba atormentando la posibilidad de que ese camino por el que estaban caminando los cristianos fuera el camino. Ya la verdad lo estaba aguijoneando, lo estaba tocando, lo estaba trastornando. Entonces, ¿qué hizo Saulo? Metía en la cárcel a los cristianos. Bueno, ¿qué creen? Él no pudo meter en la cárcel esa aguijada con la que el Señor lo estaba aguijoneando. Él no pudo meter en la cárcel al Señor. ¿Cuánto tiempo vamos a tener al Señor en la cárcel? En Hechos capítulo 22, verso 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregado en cárceles a hombres y mujeres. No esquivemos lo que ya tenemos. Recuerda que no le estoy hablando a personas que no conozcan al Señor. Le estoy hablando a personas que son salvas, a personas que tienen a Cristo dentro, a personas que han nacido de nuevo. Esas son las personas a quienes yo le estoy hablando. Cristianos, creyentes, van a la iglesia con la frecuencia que sea, pero tienen a Jesús enfermo, tienen a Jesús encarcelado. Examinemos el estado en el que está nuestro hombre espiritual y liberemos a Jesús y dejemos que Jesús sea Dios en nuestra vida. Bueno, Jesús dijo: estuve en la cárcel y venisteis a mí. ¿Qué es venir a Él? Acompañarlo. Eso significa venir, significa acompañarlo. Y ciertamente cuando alguien cercano a nosotros está en la cárcel por la razón que sea, Dios espera que lo acompañemos, especialmente si ha sido por una causa injusta. Dios espera que lo acompañemos. Dios espera que estemos allí dándoles un poco de consuelo, un poco de ánimo. Cuanto más a Jesús, que lo acompañemos. ¿Qué es acompañar a Jesús? Cuando nosotros encarcelamos a Jesús, cuando nuestra carne tiene a Jesús encarcelado, Jesús está clamando al Padre. Jesús no ha dejado de clamar. ¿Qué significa entonces acompañar a Jesús? Significa ponernos a clamar junto con Él. Padre, Jesús en mí está encarcelado. No siento que Jesús esté operando libremente en mi corazón. Señor, libera a Jesús en mi vida. Libéralo. Bueno, en el Salmo 142, 7, leemos estas palabras. Salmo 142, 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eso es lo que está diciendo Jesús en nosotros. Jesús en nosotros está clamando al Padre. Está diciendo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Jesús está clamando. ¿Qué significa entonces acompañarlo o venir a Él? Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Eso significa acompañarlo, estar con Él. ¿Qué significa estar con Él? Clamar de la misma manera como Jesús está clamando: Padre, Padre, trae libertad a mi vida, trae liberación a mi vida, trae liberación a mi vida. Recordarán ustedes que Jesús estuvo aprisionado, encarcelado, su alma estuvo en el Seol 3 días y 3 noches. Su alma se fue al infierno porque Él tomó nuestro lugar hasta lo último. Esto es, para que nosotros no tuviéramos que irnos al infierno el día que nos muramos, si ya tenemos la salvación en Jesucristo. Pero recordarán lo que ocurrió al tercer día, cuando de Jesús estar allá, en las profundidades, en los abismos, en el infierno. Recordarán lo que ocurrió. El Señor Jesucristo clamó a su Padre. Clamó a su Padre. Y el Padre personalmente descendió y liberó a su Hijo de esa prisión en la que Él se encontraba. Así es que Jesús en nosotros está clamando al Padre. Unirnos a Él, acompañarlo, visitarlo, significa que nosotros vamos a clamar juntamente con Él. Y el Padre va a venir y el Padre va a levantar a Jesús, y siendo Jesús levantado, nosotros vamos a ser levantados juntamente con Jesús. En el Salmo 18 tenemos nosotros un relato
Esto es profético, lo escribió David, pero es profético de los padecimientos de Cristo, ahí abajo en el Seol, en el infierno. A partir del verso 4, aquí se describen los padecimientos de Jesús, ahí abajo. Obviamente se refiere al alma de Jesús, el hombre. Pues a Cristo no lo podemos aprisionar, pero este es el alma de Jesús, el hombre, la que está clamando cuando estuvo 3 días y 3 noches ahí abajo. Salmo 18:4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. ¿Qué cosa? Jesús, el Hijo, clamó al Padre y miren cómo el Padre respondió. Ahora, si Jesús en nosotros está aprisionado, y esto es porque lo tenemos hambriento, sediento, etc. Si Jesús en nosotros está aprisionado, tengan la garantía de que Jesús está clamando al Padre. Clamemos juntamente con Él y digamos, Señor, Padre, levántanos. Levanta a tu Hijo que está en mí. Levántalo. Por causa de mi carne, de mis elecciones, de mis caminos, yo lo he aprisionado, lo tengo relegado a una esquina, lo tengo hambriento, lo tengo enfermo, lo tengo débil. Tengo mi hombre nuevo débil, mi hombre espiritual está débil, Padre. Levanta a Cristo en mí, Señor, levántalo. Y como les digo, vamos a ver cómo Dios nos levanta a nosotros. Este salmo es maravilloso, así es que los invito a leer todo este salmo más adelante. Muy bien, el Salmo 69 también es un salmo profético. El Salmo 69 es tremendo. Hay muchas cosas que quedaron aquí cumplidas en Jesús, pero en el verso 1 dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a Dios. Bueno, por ejemplo, verso 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso tuvo su cumplimiento literalmente en el Señor Jesucristo. Sigue clamando, por ejemplo, en el verso 17 dice: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma y redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. En el verso 26, nuevamente y claramente está hablando de Jesús: porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pero luego en el verso 30 dice, verso 29, mas a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas.
Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros o a sus cautivos. Si nosotros tenemos a Jesucristo cautivo o prisionero aquí adentro, Él está clamando al Señor. Visitémoslo o acompañémoslo, en otras palabras, clamemos juntamente con Él. Y Dios no va a menospreciar ese clamor. Si necesitamos que el Padre levante a Cristo en nosotros, Dios lo va a hacer. El Salmo 116 es también similar. Salmo 116. Y podemos irnos al verso 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Tú has roto mis prisiones. Así es que, qué maravilla, cuando el Señor Dios, el Padre, libera a su propio Hijo, cuando lo hemos tenido cautivo y aprisionado, porque hemos elegido satisfacer la carne en vez de vivir para Dios. En Isaías 58, verso 6, entre todas las cosas que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera para que sus ayunos fueran recordados por Dios, incluye esta. Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Nosotros podemos tener a personas aprisionadas cuando nosotros estamos haciendo que ellas se sometan a nosotros y nosotros nos estemos enseñoreando de ellas. Hay personas que por naturaleza son más dependientes que otras y hay personas que hacemos nosotros depender de nosotros mismos de tal manera que terminan prácticamente aprisionadas por nosotros en nuestras propias cárceles que nosotros hemos puesto, ¿verdad? Así es que eso ofende a Dios y tenemos que dejarlos ir libres. Pero igualmente podemos aprisionar a Jesús. Igualmente podemos tenerlo preso. Así es que clamemos a Dios. Clamemos juntamente con Cristo a Dios para que el Padre libere a Cristo en nosotros. Ser salvos es un tremendo privilegio. Ser salvos no solo es un privilegio, es un estado, es una realidad. La salvación nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo. La salvación nos rescató del estado en el que nos encontrábamos. La salvación nos libró de tener que terminar nuestros días en el infierno. La salvación nos acercó a Dios, nos reconcilió con Dios. La salvación vino a la par del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento plantó una semilla, plantó a Cristo en nosotros. El nuevo nacimiento formó un hombre nuevo dentro de nosotros. Hay una naturaleza en nosotros nueva, alta, diferente. Es la naturaleza de Cristo que está allí. Ser cristiano significa tener a Cristo dentro. Ser cristiano no es simpatizar con una causa o estar de acuerdo con algún movimiento. No. Ser cristiano ni siquiera es algo que sucede por nacimiento o por herencia. Ser cristiano sucede cuando tenemos una experiencia personal con Dios por medio de Jesucristo. Cuando dejamos que Cristo nos limpie de pecados y cuando Él viene a vivir dentro de nosotros. Así es que el cristiano tiene a Cristo dentro, tiene a Cristo adentro, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo estamos tratando a Cristo? Al Cristo que tenemos adentro. ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Lo estamos dejando crecer? ¿Lo estamos dejando madurar dentro de nosotros? ¿Lo estamos dejando reinar y gobernar nuestras acciones? ¿Lo estamos dejando poseer la totalidad de nuestro ser? ¿Lo estamos dejando ser Dios en nuestra vida y hacer lo que Él quiere con nuestra vida? ¿O
lo mantenemos enfermo, sediento, tratándolo como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel. De cómo tratemos a Cristo va a depender de cómo vamos a ser clasificados nosotros por Dios. Si vamos a ser ovejas o si vamos a ser cabritas. A las ovejas Dios les llama justos, a las cabritas Dios les llama injustos. Y el final de una cabrita no es muy bueno que digamos. Nosotros no queremos ser así. Entendamos a quién tenemos dentro y dejemos a Cristo ser Dios en nuestra vida.